Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo del cielo le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen durante la semana o los fines de semana. Cada domingo se sube un programa nuevo de este canal de Sony Daniels. Un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos ni te pedimos dinero de nada, solamente nos interesa que aprendas juntamente con nosotros las Sagradas Escrituras, las enseñanzas que están ya escritas en la palabra de Dios. Un canal que es completamente profético, hablamos de muchas profecías y traemos también las noticias que están ocurriendo alrededor del mundo a la luz de la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, de estos eventos que están ocurriendo últimamente, las señales de estos últimos tiempos. Recuerda que te puedes suscribir a este canal y cada vez que le das un like, ayudas a que este programa pueda ser visto por más personas, así que te animo a que le des like ahí y también te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones. Así que el hermano Sony no te tiene que estar mandando notificaciones a tu WhatsApp, a tu celular, sino que te llegan automáticamente a tu celular de que se subió un programa nuevo y que esté atento para poderte actualizar en cuanto a las noticias también alrededor del mundo. Entonces son noticias proféticas que tienen que ver con la Sagrada Escritura que están anunciadas ya desde antes. Recuerda que aquí no vendemos nada, solamente nos interesa que nos prestes sus oídos y te lo regresamos después. A pasar casi que menos de una hora te lo regresamos. Y pon atención, anota también, porque aquí citamos la palabra de Dios, citamos mucho la Biblia y no es solamente comentarios míos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y siempre puedes verificar en tu libro, en la Sagrada Escritura, lo que tengas ahí, la Biblia en la casa, puedes repasarlo. Hoy tenemos el tema eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. Así que pongamos atención y vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a traer algunas noticias que están ocurriendo y vamos adelante. Así que préstanos tus oídos. Atención, comencemos. Son una gran cantidad de señales que están ocurriendo alrededor del mundo y todas estas cosas, los científicos se preguntan muchas veces y tratan de buscarle una explicación clara, porque para ellos, si no hay algo que lo puede comprobar a través de la ciencia, no es válido. Entonces ellos tratan siempre de buscarle una explicación a todos estos fenómenos que están ocurriendo a la luz pública. Todos tienen internet, todos tienen pantallas en sus casas y pueden ver las noticias y pueden ver en vivo también muchas veces estos acontecimientos. Así como estos cambios, el cambio climático que está provocando a nivel mundial de estragos, cada vez se acerca aún peor que Otis, dicen los científicos. Proponen una nueva categoría. O sea, la categoría máxima era categoría 5, ellos ahora están agregando una categoría 6 para huracanes. Esto porque ellos están contando de que ya esto se está saliendo como de la línea del control y bueno, ya ellos están prediciendo, están pronosticando que van a venir unos huracanes peores y que no hay que escatimar, pues los riesgos son grandes a que esto va a ocurrir muy pronto, y ellos están anunciando a través de sus artículos, sus estudios científicos que hacen de continuo sobre estos movimientos de los aires, de los vientos, y agregan un nivel 6 ahora para huracanes. Esto es una nueva escala debido al crecimiento de las tormentas que ocurren a nivel de toda la tierra. La palabra de Dios es clara y nos aclara y nos dice en el libro de Romanos 8:22 que esto es apenas principio, esto es el principio de dolores, y nos está hablando que toda la creación está gimiendo, gime a una, dice la palabra de Dios, porque ya sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Cada vez las contracciones de dolor de la tierra son mayores, cada día se están incrementando, cada día están sumándose más las víctimas, las pérdidas de vidas humanas alrededor del mundo y que se van sin conocer a Jesucristo y no confesar a Jesús como su Salvador. Hay muchos fenómenos extraños que se están produciendo también,
Fenómenos extraños luminosos que se observan antes de que ocurran algunos terremotos. Y esto es un misterio desde hace mucho tiempo. Esto es lo que los científicos creen que significa. Estos cambios, estas luces que se producen justo antes que se den los grandes movimientos telúricos, los grandes terremotos, se produce un fenómeno luminoso en los cielos. Las conocen así como las luces de terremoto. Y entonces esto, los científicos le dan una explicación. Ellos dicen que son por los cambios electromagnéticos que se producen por el movimiento de las placas tectónicas. Las placas bajo la tierra se mueven y producen este efecto eléctrico que producen esta luminosidad en los cielos. Ahí dice, igual que el CDMX, aparecen misteriosas luces tras megasismo en Turquía. Y así hay videos que tú puedes buscar en internet donde se producen esto como si fueran rayos luminosos que flashean. Entonces, esta es la señal que se viene un terremoto grande. Entonces, así la llaman las luces del terremoto. Y esto es lo que se está evidenciando como las señales de los cielos que está profetizado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y habrá grandes terremotos. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:11, también nos recuerda, grandes terremotos en diferentes lugares, con hambre y pestilencias. Todas esas son las pandemias estas que estamos pasando y se han pasado a través de la historia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto todo está ocurriendo. Se están dando grandes sismos a nivel terrestre. Se dan los tsunamis, las devastaciones, las inundaciones. En cambio, veamos qué está ocurriendo también en el pueblo de Israel. Y es así la noticia, jefe de la FDI, o sea, de la Fuerza de Defensa Israelí, Hezbollah pagará un alto precio. Y es que todos estos grupos terroristas y vecinos de Israel, como en el Líbano y en Siria, en Jordania, Cisjordania, todos estos que habitan allí, hay un grupo que son enemigos de Israel. Se cumple la profecía, pues están rodeados de todos sus vecinos, son enemigos. Los Hamas, que están a punto de desaparecer también a causa de esta desastre de estos terroristas que provocaron pérdidas humanas en gran cantidad, sin precedentes en Israel el 7 de octubre del año pasado. El jefe de la FDI, Herzi Halevi, llevó a cabo este martes una evaluación de la situación en la frontera norte de Israel con altos oficiales militares responsables en la zona. Halevi también se reunió con los miembros de la Unidad Civil de Respuesta a Emergencias de la comunidad de Tulá. Nuestras fuerzas, dicen así, nuestras fuerzas están posicionadas aquí para localizar al enemigo y atacarlo. No estamos esperando nada, lo que estamos diciendo es esto. La tarde del 7 de octubre, Hezbollah decidió unirse y por ello debe pagar un alto precio, expresó Halevi según un comunicado de la FDI. Está claro que lo primero que debemos hacer es retroceder al enemigo, luego producir una fuerte barrera, establecer fuerte capacidad de recopilación de inteligencia, posicionar fuerzas poderosas en el área, así como una fuerte unidad civil, respuestas a emergencia y garantizar que haya refugiados antiaéreos y áreas seguras para los hogares y comunidades. Son anuncios que está dando Israel. También, por otra parte, la noticia dice que el ministro de Defensa de Israel dice así: Irán, Hezbollah y Hamas esperan convertir el Ramadán en una segunda etapa del 7 de octubre. Y esto ellos lo están anunciando, así que hermanos, se va a venir una grande de nuevamente, un nuevo contraataque de estos grupos terroristas en contra de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel ha identificado que Irán y las organizaciones terroristas, así como Hezbollah y Palestina, Hamas, pretenden aprovechar el mes sagrado musulmán del Ramadán para convertirlo en una segunda etapa del 7 de octubre y encender así la tierra. Están viendo que esta evaluación en el Comando Central de la Fuerza de Defensa de Israel, Gallant dijo que el principal objetivo es tomar el Ramadán, dice, con énfasis en el monte del Templo de Jerusalén y convertirlo en la segunda fase de su plan. Y todos estos estudios y estas noticias son proporcionadas por la inteligencia de Israel y ellos se están preparando para este contraataque. El principal objetivo de Hamas está siendo amplificado por Irán y Hezbollah. Sabemos darle a Hamas lo que no han podido lograr desde el comienzo de la guerra y hacer converger los frentes, así lo advirtió. Bueno, hermanos,
esta guerra todavía en Medio Oriente está de continua. Por otra parte, si regresamos acá, vemos las noticias de nuestro continente, en Sudamérica, donde se están dando una gran cantidad de inundaciones con pérdidas físicas y de valores materiales en cuantía. Ecuador registra así más de 105.000 afectados por lluvias e inundaciones en un mes. Un total de 11 municipios se han declarado en emergencia por estas fuertes lluvias que se han provocado por el fenómeno del Niño. El número de personas afectadas es grande, más de 105.000. La mayoría de ciudades y poblaciones que sufrieron, según informó la secretaria de Gestión de Riesgo este 27 de febrero, la gran cifra de damnificados se situó en 610, mientras que se imagina el número de heridos en 7 y 6 respectivamente, desde finales de enero. En este caso de emergencia enmarcada entre el fenómeno climático del Niño, donde hubieron más de 74 viviendas destruidas, mientras que cerca de 29.000 inmuebles afectados con daños menores, así como 22 escuelas. O sea, los daños estructurales han sido grandes. Cuando vamos a México vamos a ver también estas fumarolas, estas columnas de humo que se producen, ya sean por incendios forestales y también por las columnas de humo que se elevan por los volcanes. Aquí tenemos el Popocatépetl, que lanza impresionantes fumarolas de 2 kilómetros de altura. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Este Popocatépetl lanzó este pasado 27 de febrero del 24 una impresionante fumarola con gran contenido de ceniza que se elevó hasta 2 kilómetros de altura sobre el cráter y se dispersa hacia el noroeste, por lo que puede apreciarse varios kilómetros de distancia. La exhalación estuvo acompañada de gases volcánicos y agua. Entonces estamos viendo que esto está avisando, porque todos estos volcanes están comunicados unos con otros. Toda la cadena de fuego que hemos hablado, que cubre todo el área pacífica y se va hasta la otra parte del mundo. Así que estamos viendo que se va a venir un gran terremoto y los volcanes ya están avisando que se va a dar. Y por lo tanto se cumple lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:22, que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y todo esto lo estamos viendo con inundaciones, con las pestes, con las guerras, con los terremotos, con los ciclones, con los huracanes, con los tsunamis, con todas estas cosas que están ocurriendo. Son las señales que están ya advertidas en la palabra de Dios. Por otra parte, Hezbollah lanza 60 cohetes en respuesta a la operación israelí en el este del Líbano, y este recientemente se ha dado y siguen combatiendo contra Israel. Entonces Hezbollah, que es enemigo también de Israel, anunciando que va a seguir atacando. Y bueno, el bombardeo de este lunes desde el Valle de la Beca, un importante bastión en el este, se están dando en estos enfrentamientos, ataques fuertes entre Israel y este grupo terrorista. Pero si fuera solamente que Israel no se defendiera, ellos no dicen nada, pero como Israel se defiende, entonces Israel son los causantes del problema. Pero siempre las miradas son para Israel. Si ellos se defienden, lo critican y lo condenan. Pero si no se defienden, entonces está bien que ellos se dejen bombardear y maten personas israelíes, judías. Eso está bien para la humanidad. Eso está muy mal. Está muy mal. Y está estipulado en la palabra de Dios que los que se meten con Israel se meten con la niña de los ojos de Dios. Ese es un problema que ellos no lo han visto, no lo conocen, o lo conocen y se hacen los locos, pero son guiados por el mismo demonio, por el mismo diablo, y tratan de eliminar a los judíos. Pero algo que nunca van a poder hacer, eso nunca se va a poder hacer según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, siempre se cumple. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que, si leemos con detenimiento, en el momento que se dé el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, se espera, bíblicamente, se espera que se dé un gran terremoto. Sí, porque mire que lo que ocurrió cuando
el cuerpo, cuando Jesús, en la resurrección de Jesucristo, ¿qué ocurrió? Busquemos en Mateo 27, capítulo 27, verso 52. Dice la palabra de Dios: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron. La tierra fue removida en ese momento y se levantaron muchos cuerpos. En el momento del rapto, ¿qué va a ocurrir? La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿qué nos dice? Que la tierra va a ser removida y van a salir también. Los primeros, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Pero mira qué dice en el verso 53. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, los que resucitaron en el momento que Jesús resucitó. El Espíritu Santo que va a resucitar a todos los que hayan dormido en Cristo aquí en la tierra. La tierra va a ser removida y es por eso que se espera un gran movimiento telúrico en el momento que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y eso no lo tenga duda, porque la tierra se ha removido y todo esto que murieron en Cristo se resucitarán, dice primero. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así vamos a estar con el Señor por siempre. Y todos aquellos que dicen que ya se abrieron los sellos, que ya comenzamos la semana 70 hace rato, están equivocados. Porque si nos basamos bíblicamente, podemos buscar en el libro de Apocalipsis 5, 9. Y en este verso, en este capítulo y en este versículo, nos podemos dar cuenta de que la iglesia no está en el tiempo de la tribulación. En ese periodo de la semana 70, que es la tribulación y la gran tribulación, no va a estar. Como muchos están predicando de ahí que no existe el rapto, que no se da el arrebatamiento, pero pues le invito a que lean Apocalipsis 5:9 y lean detenidamente y busquen la guía del Espíritu Santo. Porque yo sé que muchos están siendo engañados y se les ha quitado esa bienaventuranza que habla Tito, esa resurrección, esa redención que viene por parte de nuestro Señor Jesús. No permitan que se le quite eso, porque ese es el gran engaño que está lanzando el enemigo, Satanás, al resto de la humanidad y a todo el pueblo cristiano y evangélico. Los que estudian y escudriñan la Sagrada Escritura, les invito a que pongan atención. Apocalipsis 5:9, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10 y 11. Léanlo detenidamente y examínenlo. La iglesia no pasará la tribulación. La gran tribulación está destinada para el pueblo de Israel y aquellos que no se fueron en el rapto, que luego serán decapitados para poder entrar al reino de los cielos. Recuerden, aquí dice la palabra de Dios en la versión de la Biblia de las Américas, que es un lenguaje para una mejor comprensión. Leamos ahí, dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Mire, los sellos no se han abierto en este momento, porque fuiste tú inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí no está hablando de huestes angelicales ni nada, está hablando de nosotros los humanos, la humanidad, los terrestres, que estamos de paso aquí, porque nuestra ciudadanía está allá arriba, como lo dice Filipenses 3:20. Así que, hermano, lea aquí con detenimiento. En este momento, la iglesia no está. Compáralo con otras versiones. La iglesia no está en el tiempo de la tribulación. La iglesia está celebrando en este momento que Jesús, el Cordero inmolado, el único digno de abrir esos sellos, está en ese momento la iglesia allá arriba celebrando y cantando un cántico nuevo. Y estos engañadores que se han lanzado y han atacado fuertemente a esta doctrina que es del rapto y el arrebatamiento, estos, dice la palabra de Dios y lo advierte muy claro en la palabra de Dios en 1 de Juan 2:19, donde dice así:
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, ojo, tenemos que tener cuidado. Nuestro discernimiento, el espíritu de discernimiento, tiene que estar claro de que estos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, se han lanzado a engañar a la humanidad y decirle al pueblo de Dios, a la iglesia, que no existe el rapto, que eso es un invento. Pues hay suficiente evidencia histórica o bíblica que refuerzan esta doctrina, que no es algo nuevo. La palabra de Dios dice así, y nos lo advierte Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, hay que derribar todos esos argumentos y todo eso que se creen superiores, líderes superiores, que ellos lo que dicen es la ley. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, hay que derribar esos argumentos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, que es escrita. La Sagrada Escritura nos da las armas también para citarles a ellos bíblicamente que ellos están cometiendo un gran pecado que lo llevará a la destrucción, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, que comienzan a adoctrinar a la gente y diciéndole que no existe un rapto, un arrebatamiento. Es una gran carga que ellos están ya condenados. Claro que sí, porque ellos están llevando a las ovejas al matadero a que se pierdan y pongan su confianza sobre ¿quiénes? Sobre los mismos hombres y no en Dios, como debe ser. Si comparamos este mismo verso, este capítulo, con otras versiones, así como la Biblia de las Américas, dice así para una mejor comprensión y así lo entendemos más claramente. Dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, destruyendo especulaciones, porque esto es lo que hacen estos falsos predicadores, falsos profetas, que comienzan a citar la palabra de Dios, citan un pedacito, entonces lo cambian para acomodarlo a su conveniencia, comienzan a cortar la palabra de Dios y después lo demás es mensaje de motivación, mensaje de que te mejore mentalmente, físicamente, tu estado de ánimo. O sea, comienzan a atacar psicológicamente tu mente, como son los demonios que hablan a tu mente. Asimismo comienzan a adoctrinar a la gente. Entonces hay que destruir todas estas especulaciones que ellos hacen. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que escudriñar, estudiar la palabra de Dios, llegar al conocimiento a través de la palabra de Dios, a la verdad. Porque así, entonces todo este razonamiento altivo que se levanta contra Dios será derribado. Entonces dice así: y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, todos estos malos pensamientos, estas especulaciones que ellos formulan, confunden a la gente que no estudia la palabra de Dios, definitivamente. Y al que no estudia la palabra de Dios, está frito, hermano, está frito. La versión castellán de este mismo verso, en 2 Corintios 10:5, donde estamos, la versión castellán nos dice así: a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios, y a hacer cautivo todo pensamiento rebelde llevado a obedecer a Cristo. Entonces esta palabra aquí, cautivo, es importante. Lo podemos buscar en el diccionario Strong, donde aparece como el griego aimalotizo, que quiere decir hacer cautivo, llevar cautivo. Entonces, la palabra cautivo, ¿qué significa? Significa arrestar, hacer preso, prisionero a todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Definitivamente hay que derribar todos esos falsos argumentos, los cuales están confundiendo la mente del cristiano que trata de buscar y está ahí tratando de perseverar. Pero si no estudia la palabra de Dios y no se alimenta de la palabra de Dios, cae en la desnutrición espiritual y es víctima de todos estos falsos maestros y falsos predicadores.
Según de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de la contienda, las armas de nuestra contienda no son carnales, pues son el Espíritu Santo que está de nuestro lado, nos fortalece y nos ayuda. Y estas son nuestras armas, hermano. La fortaleza, el ayuno y la oración, la perseverancia en los caminos de Dios y persistir, entrar por esa puerta estrecha, que es difícil, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y estrecha el camino que lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. Y Él dijo que Él era el camino, Él es el camino. Más nadie dijo que Mahoma era el camino o que Mahatma Gandhi es el camino. No, nadie ha dicho eso, solamente nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino. En Mateo 7:15 dice, en la versión del lenguaje sencillo, podemos compararlo también con la Reina Valera que generalmente utilizamos. Cuídense de los profetas mentirosos, dice, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Más claro, esa es la versión del lenguaje sencillo en Mateo 7:15. Aquí podemos entender claramente que todo esto que se levantan por internet, por televisión, por la radio, muchas veces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Si tú no examinas lo que te están diciendo y tú te lo comes así mismo y te lo tragas, con cuidado, hermano, mucho cuidado, porque hay estos profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios, te hablan muy bonito, tienen una labia, un léxico, un poder de convencimiento a través de la palabra de ellos y no palabra de Dios. Son mensajes de motivación y mucho gritería y mucho show. En Mateo 7:16 dice así, ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. Esta gente que recibe esa cosa, estos mensajes siempre de motivación, a ver si mejoran a través del poder de su boca o a través de la voluntad de Dios. Entonces ellos ponen de un lado al poder de Dios, porque no podemos hacer nada si no lo pedimos en el nombre de Jesús. Si no lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, no podemos llegar a nada. En Romanos 6:23 nos advierte claramente cuál es el premio de aquel que comete pecado, y de lo cual el mundo actual cristiano evangélico ha comenzado a suavizar la palabra pecado por error. Aunque el pecado también tú lo puedes cometer por error, pero no puedes ablandar la palabra pecado, porque pecado es pecado. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos suavizar la palabra pecado y ponerle otros nombres más suaves para que la gente pueda digerirlo y no se te vaya de la congregación. No, hermano, pecado es pecado. Y ante los ojos de Dios, todos somos pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mas por Jesús, nosotros hemos encontrado el camino, como lo dice Juan 14:6, cuando Jesús dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es el camino. No hay otro camino, amigo. La única persona en el mundo que ha dicho estas palabras que son decisivas. No hay más camino, solamente Jesús. Jesús en Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino. Y Él lo dijo con autoridad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 14, del 1 al 3, nos dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestro Señor Jesús fue a preparar moradas para nosotros.
Y Él no va a tomar a nosotros en el rapto, en el arrebatamiento, porque donde va a estar el Señor, ahí nosotros también vamos a estar. Juan 14:1-3 nos lo dice claramente. Y recordemos nuevamente que todos aquellos que están diciendo que no existe el arrebatamiento, el mismo Señor está diciendo que va a regresar y se tomaría a sí mismo. ¿Quién? A la iglesia. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y todos estos predicadores de este tiempo se han levantado, una gran mayoría, que son los más populares y los más vistos por internet y en todas las plataformas, y los que tienen más seguidores, están creyéndole a todas estas hartas de especulaciones, como lo hice en la versión de las Américas aquí, destruyendo todas esas especulaciones que ellos han levantado en cuanto al conocimiento de Dios. Van en contra de lo que dice la palabra de Dios, metiéndole puro razonamiento humano, puro razonamiento altivo. Claramente, en la versión castellana, recordemos, dice, hay que derribar estos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios, que hacen cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Es importante saber, hermano, que por nosotros poder accesar a la presencia de Dios tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y hacerlo en el Espíritu tenemos que deshacernos de todas esas cosas que nos dañan nuestra vestidura blanca, que es de lino fino, que tiene que ser, como vamos a leer más adelante. Esa vestidura hecho de las acciones de los justos, que es esa vestidura de lino fino. Pero vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, así lo dice Hebreos 12:14. Y nos lo recuerda en 1 Pedro 1:16, donde nos llama a ser santos. Entonces, ¿qué es esta cosa de ser santo, hermano? ¿Qué significa ser santo? Es vivir y consagrarse, apartarse para Dios. Alejarnos de todas esas cosas que nos contaminan del mundo. Alejarnos y vivir apartados para Dios. Que todo lo que salga por nuestra boca hable de amor, de paz, y se sienta la presencia de Dios en nuestro vivir, diario vivir. Y hay muchas personas que, claro, que nos sonsacan y nos quieren hacer sacar ese hombre viejo que nosotros tenemos dentro y nos hacen reaccionar a su nivel. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hacer la diferencia, recapacitar, hermano, y que el Espíritu de Dios se apodere y llene nuestras vidas y nos renueve todos los días. Ese Espíritu que nos renueva y nos hace mantenernos siempre activos en la palabra de Dios. No es que tú vayas a tu trabajo y nadie sabe que tú eres cristiano, y cuando se dan cuenta, ay, pero yo no sabía que este hombre era cristiano, o esta hermana, mira, esta muchacha yo no sabía, pero es que se comporta de una manera que no es de cristiano. Entonces hay unos que juegan a ser cristianos y hacen todo lo contrario. No pueden estar con las dos caras. Tiene que ser o blanco o negro, o vivir en la luz o en la tiniebla. El Señor nos llama a vivir en una vida consagrada en santidad. O sea, tenemos que vivir de acuerdo a la ley del Señor, a toda esa enseñanza, la doctrina que Él nos dejó escrita para su iglesia. Para su iglesia. Es importante corregir nuestros pasos y podemos elegir hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el libre albedrío. Y el Señor no manda a nadie al infierno. El que se manda al infierno es a sí mismo uno. Uno tiene que comenzar entonces a poner una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Quién es el más importante? Es Dios. Dios en primer lugar para todo. Dios tiene que ocupar el primer sitio en tu agenda. Sobre todas las cosas, es lo más importante. Y vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:7-8. Así dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
porque el lino fino son las acciones justas de los santos, son las acciones justas de los santos. Entonces ese vestido blanco resplandeciente y limpio de lino fino está hecho de las acciones justas de los santos. O sea, tiene que ver también con tu proceder, en tu accionar, en tus acciones en la vida diaria. Tus acciones tienen que ser encaminadas a la justicia, siempre. Transparentes y claros. No jugar a ser un cristiano solamente cuando estás en la iglesia y cuando estás fuera de la iglesia eres el diablo. No puedes hacer eso. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:8. Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquel que dice que no es pecador se engaña a sí mismo. Todos somos pecadores y todos pecamos, ya seamos hablando, pensando, sin hacer nada, solamente con pensarlo, pecamos y somos pecadores. Y el pecado es el mismo tamaño para todos. Todos tienen un mismo tamaño. Pecado es pecado. Pero los predicadores actuales hablan de errores. No, el error que cometió, sí. Cometiste un error, sí, porque el error te llevó al pecado. A una mala acción te llevó entonces al pecado. Y la paga del pecado es muerte. O sea, no hay un premio bueno para el pecado. ¿Cuál es el premio? La muerte. Allí no hay otra opción. Así que de tal manera debemos vivir en santidad, o sea, apartados para Dios. Tenemos que corregir todas esas cosas que manchan nuestra vestidura. Todavía hay muchas cosas que manchan nuestra vestidura. A veces pensamos que hacemos algo en forma correcta, pero estamos equivocados. Porque ¿qué es más grande que la salvación que el Señor nos ha dado? La salvación es lo más grande que el Señor nos ha dado. Y tenemos que cuidarla así, muy bien, tenemos que cuidarla. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuestras acciones no nos van a salvar. Nuestras acciones no nos van a salvar. Recuerda que no son por méritos que nosotros tengamos aquí en la tierra, sino somos salvos y limpios por la sangre de Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. O sea, nadie está exento de ser pecador. Todos somos pecadores aquí en la tierra. Todos cometemos pecados, pero la gente le ha querido poner diferentes grados a los pecados. Pero todo ante Dios es lo mismo. Ante Dios es lo mismo. Entonces, tenemos que andar en luz y corregir aquellos movimientos, aquellos pasos que damos mal, que tomamos malas decisiones en nuestras vidas, sí. Pero tenemos la capacidad, la fortaleza en Cristo Jesús, que nos ayuda a levantarnos y a restablecer nuestro camino real, que es hacia Él. Y nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, fuimos elegidos. Tú y yo fuimos elegidos para estar en los caminos de la verdad, en el camino que nos lleva a la vida eterna, que es en Cristo Jesús, porque Él es la vida, Él es la verdad. Así dice la palabra de Dios entonces en Apocalipsis 19, 7 y 8, como lo leímos. La boda del Cordero y su esposa se han preparado. Entonces, y que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, todas estas acciones que nosotros tenemos a diario, que hacemos como cristianos, llevando la palabra de Dios, ayudando al que le falta, aquel que no tiene el alimento, el sustento físico o espiritual, ayudando a aquel que se lo merece y al que no se lo merece. ¿Y aquí quiénes son aquellos que no se lo merecen? Aquellos que son ingratos, ¿no? Los que no le pagan bien a los favores que uno le hace, bueno, te pagan mal. Pero aquellos que te pagan mal, que se pueden meter en el grupo como si fueran enemigos tuyos, aquellos también hay que bendecirlos. Porque la palabra de Dios nos llama a bendecir a nuestros enemigos.
Si nosotros logramos todo esto, entonces estamos cumpliendo con todas estas acciones que el Señor nos demanda hacer para que nuestros vestidos sean de lino fino y limpio y resplandeciente. Así como lo dice Apocalipsis 19, en sus versos 7 y 8. Así que todo aquel que dice que no tiene pecado, entonces se engaña. Se engaña a sí mismo. Por eso es importante que cada vez que te levantes en la mañana, te arrepientas, pide el perdón al Señor. Al acostarte, arrepiéntete, pide el perdón al Señor por todos los pecados que cometiste o lo que no cometiste. Entonces, aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está entonces en él. Hay que andar en luz. Si andamos en luz, tenemos la comunión entonces uno con otros. Entonces tú te das cuenta rápidamente cuando tú andas en luz y el otro no anda en luz. Cuando el otro comienza a hacer cosas que no son de un cristiano, acciones que no son de un buen cristiano, que comienza a ir en contra y a meter cizañas y a formar bochinches y a crear problemas, tú te das cuenta rápidamente de que este no anda en la luz, anda en otro camino, está metiéndose para otro lado, se está desviando. Entonces es importante, hermano, rectificar los pasos, orar y ayunar, porque cuando tú oras y ayunas, todos esos demonios, todos esos espíritus malos salen huyendo y no se te acercan. La sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos creerán que bueno, pero este habla de la palabra de Dios, pero mira qué hace. Pero ten cuidado, hermano, porque ese está trabajando y está buscando de la presencia de Dios y rectificar sus caminos. Y hay que bregar, hay que porfiar, entrar por la senda estrecha, hay que luchar. No estamos para destruirnos entre nosotros, como está ocurriendo mucho en las redes sociales. Predicadores que se levantan contra otros y se comienzan a decir de todo, como si fuera un cuadrilátero. Y la palabra de Dios no está para eso. Así que un llamado a todos aquellos que ya incluso han estudiado, han estado en institutos bíblicos, demuestran todo que no aprendieron nada y no están andando entonces en los caminos correctos que son los de Dios, la rectitud. Sabemos, hermanos, que vivimos en tiempos difíciles y las malas doctrinas, las falsas enseñanzas se han introducido a la iglesia. Muchas doctrinas falsas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Según de Timoteo 3, del verso 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos. Y estamos viviendo esa época, hermano, donde vemos estos tipos de personajes en la iglesia y en la vida diaria. Gente avaras, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Aquellos que le dan un puesto y comienzan a hacer y a deshacer y a pisotear a la gente. Solamente le dan un poquito de poder y ya se creen, como dicen la mamá de Tarzán. Mucho cuidado, hermano. Los puestos en la iglesia tampoco no son para darte un rango y para que tú veas a tus hermanos por debajo del hombro. No. La palabra de Dios no dice eso. Hay que ser humilde siempre en todo momento y reconocer cuando tú estás en un error. Si estás en un error, corregir y busca la palabra de Dios y nútrete, porque ahí está la palabra de la vida. Ahí está la vida. Las enseñanzas de la Sagrada Escritura, esa es la palabra de Dios, es nuestro alimento diario, es el que nos va a fortalecer y hacer crecer espiritualmente. Entonces, vemos muchos hombres así, tanto en la iglesia y no en la iglesia. En nuestro trabajo nos encontramos mucha gente así, que dicen ser cristianos, pero son avaros, vanagloriosos, soberbios, se creen superior a otros, insultan a la gente, tratan mal a la gente. No reflejan a Jesucristo en sus acciones, no. Hacen todo lo contrario. Entonces,
Cuidado con esa gente. Cuidado, le llamo la atención a ellos también, porque ellos pueden corregir sus caminos. Y el amor de Cristo es grande, que Él es grande en misericordia y puede perdonarte a todas estas malas acciones que has tomado y sigues tomando y sigues haciendo y cometiendo. Según de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, el Señor nos manda a evitar a toda esta gente que son así. Tú lo evitas solamente. Mejor no hacer comentarios ya. Y no entrar en discusión con ese tipo de gente porque están posesionadas por el demonio. Y allá si ellos escuchan este mensaje, en ellos está también que puedan rectificar sus caminos y sus pasos. Porque el Señor los puede perdonar. Claro que sí. Si tú caes, el justo cae 7 veces y Jesús, el Señor lo levanta. El Señor lo levanta. Dice la versión en Jeremías 17:5, en la versión castellana. Así dice Yahvé: maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne su apoyo y aparta de Yahvé su corazón. Entonces, vemos puros motivadores en internet, en Instagram, en YouTube, en TikTok, muchos animadores, motivadores y entretenedores, donde citan solamente un pedacito de la palabra de Dios y lo demás es puro especulación, razonamiento humano, motivaciones, palabras, frases psicológicas para controlar tu mente. Entonces el hombre comienza a confiar ¿en quién? En el hombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios claramente aquí en Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pues tú tienes que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Si tú no confías en lo que dice ahí la palabra de Dios, estás listo para la foto. Es importante que no descuidemos esa salvación, una salvación tan grande como nos especifica aquí claramente el libro de Hebreos, en el capítulo 2, del verso 1 al 3, ahí tú lo puedes leer, que hemos de cuidar esa salvación. ¿Cómo que escaparemos si descuidamos una salvación, dice la palabra de Dios, tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es importante que no descuidemos nuestra salvación, que nuestro nombre continúe escrito en el libro de la vida y nunca más sea borrado de ahí, se permanezca para la eternidad. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde tiene que estar nuestra mirada, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy pronto se va a dar el rapto y el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. La tierra sufrirá y seguirá cumpliéndose toda esta serie de señales que se están dando. Y nosotros aquí, llevando por todos los medios que podamos, anunciando y advirtiendo, alertando al pueblo de Dios que ya se viene. Estamos en estos últimos eventos de los tiempos. Y el Señor nos dice claramente en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Él nos manda esa misión de que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y siempre orando, como dice Lucas 21:36. Orando en todo tiempo, para ser tenidos por dignos de escapar. Que viene de la palabra escapar, del griego ex fuego, extraer eternamente la tierra, sacar de la tierra. Donde seremos raptados por nuestro Señor y nos encontraremos allí en el segundo cielo, el espacio, donde se están dando fuertes batallas se están dando. Recuerda, hermano, que siempre y debemos estar orando por la paz de Jerusalén, como dice Salmos 122:6, y bendecir a Israel, porque el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Génesis 12:3. El Señor va a venir en cualquier instante. En cualquier momento está por tocar la trompeta al Señor. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, Mateo 24:44. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. El Señor no quiere que nadie se pierda.
sino que todos procedamos al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Es importante, hermano, anunciar la palabra de Dios, alertar a aquellos cristianos que están más dormidos, que están hipnotizados tras aquellas palabras de motivaciones, aquellas palabras psicológicas que te lavan el cerebro y te cambian a ese estado de depresión que te encuentras, confiando en la palabra del hombre y no en la de Dios. Mucho cuidado. Dice la palabra de Dios: retén lo que tienes. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu premio, nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de todos esos pecados que hemos cometido. Hasta en el último momento de tu suspiro puedes ser salvo y el Señor restituirte y dejarte entrar al reino de los cielos, así como lo hizo con el ladrón que estaba a la mano derecha. En el momento del Calvario, donde Jesús le dice: desde este momento estarás conmigo en el paraíso. No hay pecado que el Señor no te pueda perdonar. La sangre de Cristo te limpia, y las acciones de los justos, las acciones justas de los santos, limpiará entonces tus vestidos. Nos vestimos de esas acciones justas, que es la que es el lino limpio, lino limpio, brillante, resplandeciente. Y más, si tú recibes la palabra de Dios y lo confiesas con tu boca, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy pocos estamos creyendo en el rapto. Y esto hace referencia a Lucas 12:32, donde dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No se extrañen, hermano. Pero el gran grupo que se quede aquí en la tierra, en la tribulación, entonces sí van a cumplir, que sí van a pasar la tribulación, pero fueron parte de la iglesia que se quedaron. Filipenses 3:20 nos dice claramente que nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos y no aquí en la tierra. Filipenses 3:20. Tenemos que luchar, hermano, por fiar, empujar a aquellos que no quieren entrar, también empujándolos. Hay que empujarlos a entrar. Oremos mucho, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles en la economía mundial, en el calentamiento global y todas estas señales que hablan de los eventos de los últimos tiempos. Está por darse, hermano. Está por darse, y tú no tienes que estar dormido. En este momento tenemos que estar como las vírgenes sensatas, ya con nuestros cántaros llenos, así, nuestras vasijas llenas de aceite, porque el Señor va a tocar y muchos se van a quedar. Por eso habla la palabra de Dios de que existe un remanente. No temas, manada pequeña, no temáis, manada pequeña. Lucas 12:32 lo dice claramente. Y es importante, hermano, de que nos esforcemos, demos la milla extra. Y también por aquellos que sufren y que se ven como perdidos y que no encuentran una solución a sus problemas. Estamos viviendo los eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días es lo que estamos viviendo antes que se dé el rapto, el arrebatamiento. Y cómo están negando con estos razonamientos y estas especulaciones que se han levantado en contra del arrebatamiento de la iglesia. Así que mantengámonos en la fe, mantengamos esa fuerza, hermano, que el Espíritu de Dios está de nuestro lado, y llevemos el mensaje de la verdad y de paz a las naciones. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que sea de gran ayuda a tu crecimiento espiritual. Te pedimos de tus oraciones para este ministerio, que también no es fácil y conlleva una serie de esfuerzos que hay que solamente Dios sabe cuáles son nuestras cargas, y necesitamos de sus oraciones siempre. Dice la palabra de Dios: orad los unos por los otros, y estar persistiendo, hermano, en la fe, ayunando y orando. El que no ayuna y ora
Esas cosas son elementales en un cristiano. Y se ve entonces presa de toda esta apostasía que está viviendo la iglesia. Y todas estas falsas doctrinas comienzan a disminuir tus fuerzas y a que te desvíe del camino de la verdad. Shalom, shalom, Alhei. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.